Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio, específicamente sobre su anatomía. Y como decía Aristóteles, el aire es tu alimento y tu medicamento. Así que vamos a entender cómo es que funciona la vía respiratoria. El primer video que subí al canal fue sobre la laringe, ya vamos a hacer más adelante un remake. Pero bueno, no vamos a tocar el tema de la laringe en este video, vamos a hablar desde la tráquea, los bronquios, los pulmones y la pleura. Para este video vamos a utilizar una aplicación que se llama Atlas en 3D de anatomía para explicar mejor las estructuras. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, como les estaba explicando, esta parte que se ve aquí, pues bueno, esta es la aplicación que vamos a utilizar. Más que nada vamos a empezar con esta parte, que sería lo que es la tráquea y los bronquios, ¿ok? Entonces, comenzando con lo que es la tráquea, vamos a decir que es un conjunto o que es un órgano al final de cuentas de tipo fibrocartilaginoso. ¿O qué quiere decir esto? Que la estructura que tiene aquí, o sea, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos mover en 3D, es de tipo fibrosa, si lo alcanzan a observar, o sea, se ve como son una estructura fibrosa, pero además tiene cartílago, ¿ok? Este cartílago que llega a presentar va a ser muy adecuado para la movilidad, debido a que estos anillos que se ven aquí, te vamos a explicar un poquito mejor, estos anillos ayudan a hacer una contracción, ¿ok? Hacen una contracción de lo que es la, la tráquea, y con ello permite un paso de aire mucho más controlado. Básicamente comunica a la laringe, que es esta estructura que se ve aquí. Vamos a quitarla. Se dan cuenta, toda esta zona es lo que es la laringe, junto con sus músculos y sus cartílagos. Y lo comunica con la zona de lo que son los bronquios, ¿ok? Los bronquios van a ser la porción terminal de la zona respiratoria antes de llegar a los pulmones, ¿ok? Antes de pasar a los pulmones vamos a hablar de los bronquios. Esta parte del cuerpo, que es la tráquea, está en la zona anterior y media del cuello, ¿ok? Va detrás de lo que es el esternón, aquí en esta parte, que es donde estoy poniendo el cursor, es donde estaría básicamente el esternón, que lo estaría tapando hasta la bifurcación. Esta zona que se ve aquí como una pequeña división se llama carina, ¿ok? Esta región, y esta está protegida por el esternón. Va desde la vértebra cervical 6 o 7 hasta la vértebra torácica número 3 o 4, ¿ok? O sea, hasta esta posición de acá. No es recta, si ustedes alcanzan a observar, no es que venga completamente recta y no es que estemos haciendo un cambio, ¿no? Sino que de forma anatómica no es recta, ¿ok? Aquí tenemos al hueso hioides como referencia, y lo que ocurre de forma muy interesante es que, por ejemplo, esta porción, que es la más cercana a la piel, está separada 18 milímetros de la misma. Esta zona de en medio está separada aproximadamente 45 milímetros, y esta zona, que es la más profunda, ya la zona de lo que es la bifurcación, está separada aproximadamente 45 hasta 45 centímetros, ¿ok? O sea, ya es bastante más eh, plegada hacia adentro. Es un cilindro, ¿ok? Sin embargo, no es un cilindro completamente específico, ¿no? Sino que la parte posterior está aplanada, ¿ok? Si ustedes se alcanzan a observar aquí, el cilindro no es completamente cilíndrico, vaya la redundancia, en la zona posterior, sino que más bien está aplanado, ¿ok? Eso es importante de mencionar. También es importante decir que únicamente lo que son los anillos fibrocartilaginosos que se ven aquí, el primero y el último van a ser constantes, ¿ok? De ahí todos los demás, si ustedes alcanzan a observar, son como uniones de otros, ¿ok? O sea, son uniones, unos se pegan con otros, o sea, no son tan uniformes. Sin embargo, el último y el primero, pues van a ser los que sí van a estar de forma constante, ¿ok? Mide aproximadamente 12 centímetros en el hombre y 11 centímetros en la mujer. Y pues su ancho va desde los 20 milímetros hasta los 10 milímetros. ¿Esto de qué depende? De la contracción que hagan los anillos fibrocartilaginosos, ¿ok? En la zona cervical, o sea, en esta parte de aquí, de hecho vamos a quitar el aislamiento, en esta parte de aquí, que es donde está más relacionada hacia lo que es el cuello, se va a relacionar con la tiroides, ¿ok? La tiroides va a estar por delante, específicamente con el istmo de la tiroides va a estar relacionado, ¿ok?
también con las venas tiroideas inferiores, la arteria tiroidea, sobre todo la arteria tiroidea inferior, y por detrás, o sea, por esta zona, va a estar cursando el esófago, ¿ok? En esta región va a estar cursando el esófago, que además se va a pegar a esta parte que está aplanada gracias a múltiples fascias, ¿ok? Fascias y tejido conectivo, más que nada. ¿Para qué? Para que el esófago tenga un punto de anclaje y de resistencia en todo su trayecto hasta lo que es el aparato digestivo. A los lados, o sea, en esta posición de acá donde va mi cursor, se relaciona con el paquete vasculo nervioso del cuello, ¿ok? Todas las arterias que van en esta región. En la zona torácica, que sería más esta parte de acá, va a estar relacionada con el tronco venoso, brachiocefálico izquierdo, ¿ok? Es decir, con la región que va a estar con todas las partes que salen directamente del corazón, también con la arteria tiroidea y además va a estar relacionada con el timo, sobre todo en niños, ¿no? Porque el timo involuciona a medida que vamos creciendo. El, esta zona de la tráquea, así como más adelante vamos a ver la pleura, sirven como punto de anclaje para algunos músculos, como el esterno tiroideo. Además de que en esta porción, la del tórax, va a estar relacionada directamente con lo que es el esternón. Y pues por detrás va a seguir con el esófago, así como con la pleura mediastínica, el callado aórtico, o sea, por aquí va a estar el corazón, aquí adelante, la vena cava superior y la vena ácigos. En la zona de la carina, que es esta que está aquí, si quieren les pongo los pins. Esta zona de aquí es la carina, ¿ok? Así es donde puse el cursor en este momento. eh, Va a estar relacionada con las aurículas y con el pericardio, así como con la bifurcación de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, pues bueno, va hacia ambos pulmones y en la zona donde esta se hace dos, o sea, donde va una para cada pulmón, va a estar la zona de la carina, ¿ok? Como les digo, tiene entre 15 y 20 anillos que no son constantes, son el primero y el último. Y la mucosa interior es un epitelio cilíndrico que pues bueno va a estar relacionado directamente con la movilidad de lo que es la tráquea, ¿ok? Las arterias que van a estar irrigando a la tráquea van a derivar de las tiroideas superiores, inferiores, de las arterias tímicas y de las arterias bronquiales, mientras que las venas van a ser tributarias, ¿ok? Los nervios de esta región van a ser el neumogástrico y el simpático. Si seguimos un poquito más, perdón, un poquito más abajo, nos vamos a encontrar que cuando ya terminamos de la carina, ¿ok? Se va a dividir en dos, en una bifurcación, ¿ok? Cuando hablamos de bifurcación es decir que se ha dividido, perdón, en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo, ¿ok? Anatómicamente lo vemos en esta región, recuerden que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Esta porción que viene aquí se llaman bronquios, ¿ok? Y básicamente son la continuación de la tráquea. Inician en la bifurcación aproximadamente entre T3 hasta T5, o sea, entre la vértebra torácica número 3 y la vértebra torácica número 5. Y bueno, van a ir hacia un plano pues un poquito más vertical en el caso del bronquio derecho y un poquito más horizontal en el caso del bronquio izquierdo. Dato curioso es que en los niños, cuando se investiga un atragantamiento o la inhalación de un cuerpo extraño, por lo regular se hallan en el lado derecho. ¿Por qué? Por anatomía y por pura gravedad, ¿no? Es mucho más factible que se continúe por un tubo recto y que no se vaya hacia lo que es hacia el izquierdo, que es un poquito más horizontal. Y también, pues bueno, si fuera sobre este lado es un poquito más peligroso porque puede taparse y trabarse mucho más fácil. Vamos a ver que estos bronquios se dirigen hacia afuera, hacia atrás y hacia abajo, ¿ok? De hecho voy a volverlo a aislar para que ustedes lo observen y aquí se observa cómo vienen lo que son los bronquios. Si se dan cuenta, se ve cómo vienen un poquito hacia afuera, hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Hacia abajo es muy obvio, hacia afuera un poquito y hacia atrás, más que nada haciendo como una pequeña curvatura. Eh, el lado derecho queda aproximadamente en el sexto espacio intercostal, mientras que el izquierdo puede llegar a alcanzar hasta la séptima costilla. El bronquio derecho, como les digo, es un poquito más vertical y describe una curva cóncava, ¿ok? Se dan cuenta, la forma es así como una pequeña C, ¿ok? Mientras que el del lado
Perdón, el lado derecho es como esta forma de C, mientras que el lado izquierdo describe una forma itálica, ¿ok? Cuando hablamos de itálica es como si fuera una forma de S, se encuentra un poquito más curveado. En esta aplicación, pues bueno, tampoco es como que se alcance a observar también la forma, pero bueno, se entiende de mejor manera. Sus medidas, pues bueno, son de aproximadamente 45 a 50 milímetros por 10 a 11 milímetros de diámetro en el caso del izquierdo, mientras que el derecho es un poquito más corto, de 20 a 25 milímetros y es un poquito más ancho, 15 a 16 milímetros de diámetro. De ahí que también muchos cuerpos extraños se alojan en esta región. Su origen es directamente en el origen está relacionado con lo que es la arteria pulmonar. Y esta va a ser antero inferior a la bifurcación. ¿Qué quiere decir esto? Que la arteria pulmonar va a estar en la parte de abajo y un poquito anterior, ¿ok? Al inicio. Luego también se va a relacionar con unos ganglios que se llaman los ganglios de Barretti, el pericardio, el callado aórtico, la vena cava superior, las pleuras y por la parte de atrás el esófago, ¿ok? Que sigue corriendo aquí en su trayecto hasta el sistema gastrointestinal, ¿ok? En el caso de los pulmones, esto es bien interesante y para eso voy a cambiar un poquito de proyección. Si me permiten voy a entrar a esta. Esto es lo que les quería mostrar, voy a ocultar esto es lo que les quería mostrar, ¿ok? En esta región que se ve aquí, nosotros vamos a hablar de un hilio, ¿ok? Cuando hablamos de hilio en anatomía y en medicina, nos referimos a una zona de entrada. El hilio renal, por ejemplo, es la porción en la que todas las arterias entran al riñón. En este caso es el hilio pulmonar, ¿ok? En donde toda la estructura bronquial entra al parénquima, ¿ok? Que parénquima es esta estructura de acá, de lo que es propiamente el pulmón, por donde van a estar entrando todas las vías bronquiales, ¿ok? En el caso del bronquio del lado derecho, la arteria pulmonar derecha, ¿ok? Vamos a describir la arteria pulmonar derecha sobre este lado, pasa de forma horizontal, ¿ok? O sea, de forma como de ladito, ¿ok? Horizontal. Voy a hacer un poquito más de zoom para que lo vea mejor. De forma horizontal, así como se ve en el cursor. Además de que pasa un poquito hacia arriba, ¿ok? O sea, se va un poquito como hacia acá. Ahorita vamos a hablar de estas divisiones de los bronquios. Además de esto, se hace posterior, ¿ok? O sea, rodea básicamente hasta terminar en esta zona posterior, ¿ok? Es decir, empieza aquí, desde abajo hasta arriba, pasa en esta región, para terminar rodeando al bronquio y entrar por esta posición, ¿ok? La zona posterior. Les adelanto, del lado izquierdo también rodea y entra de forma posterior, ¿ok? Luego se va dividiendo. ¿Cómo se divide la arteria pulmonar? Pues fíjense que es bien interesante porque si ustedes se dan cuenta aquí, los bronquios cada vez se hacen más delgados, ¿ok? Y terminan en bronquiolos hasta llegar a los alveolos. La arteria pulmonar y las venas pulmonares, ¿ok? Que la vena pulmonar pasa de forma paralela, es decir, si aquí está pasando, bueno, en este caso sería posterior, ¿no? Si aquí está pasando la arteria pulmonar, pues aquí abajito está pasando una vena pulmonar y aquí está pasando otra vena pulmonar, ¿ok? Pasan paralelas a lo que es la arteria pulmonar y estas siguen toda la bifurcación de los bronquios. De hecho, es una imagen que les quería mostrar aquí. Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, ¿ok? Se dan cuenta cómo los bronquios vienen aquí subdividiéndose cada vez más y en esta posición es justamente en donde las arterias los van a acompañar. Ok. Es importante mencionar que en el caso tanto del bronquio izquierdo como del bronquio derecho, las arterias pulmonares van a pasar en la parte posterior, ¿ok? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque pues van a estar cubiertas básicamente por los bronquios y además por estructuras como el pericardio o estructuras como las pleuras, que son muy importantes para la protección de las mismas. En el caso de los bronquios es importante mencionar que se dividen en otros más pequeños. Si ustedes observan en esta posición, y para eso me voy a regresar a la vista anterior, que es la que estábamos trabajando, los bronquios se van ramificando, ¿ok? En esta porción de aquí, que permítanme voy a aislarla,
podemos observar lo siguiente. Esta que está aquí es la carina, ¿ok? La carina traqueal. Aquí podemos observar al bronquio principal derecho y por ende aquí al bronquio principal izquierdo, ¿ok? Los bronquios se terminan dividiendo cada vez más y podemos estar observando que estos se hacen de esta forma. En la parte superior podemos ver cómo una ramificación del bronquio termina yéndose hacia lo que es el lóbulo superior. ¿Ok? Este lóbulo superior derecho va a estar en la zona del pulmón. Esta otra porción es un bronquio intermedio. ¿Por qué? Porque nos va a dar un bronquio lobar medio, es decir, que va a ir hacia el lóbulo medio del pulmón, y este es el inferior, va a ir hacia el lóbulo inferior del mismo. En el caso del lado izquierdo, podemos observar cómo hay únicamente dos, que sería el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior. ¿Ok? Esto es importante de recordar porque cada una de estas se va a terminar ramificando y va a terminar dejando 10 segmentos en cada pulmón. ¿Por qué? Porque si ustedes alcanzan a observar, de este lado hay 10 ramificaciones y de este lado hay otras 10 ramificaciones. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a terminar dividiendo al pulmón en lóbulos. Un poquito más adelante vamos a explicar qué es esto de los lóbulos, pero bueno, de forma general sería esto. Y me regreso a la imagen anterior. Esto es lo que quería mostrarles. Ya pasando a lo que son pulmones, ¿ok? En los bronquios esto sería lo principal, que cada vez se van dividiendo hasta terminar en lo que es el parénquima pulmonar. Si ustedes observan en el pulmón, es importante mencionar que, pues bueno, de generalidades, los pulmones están en el tórax, ¿ok? Se insuflan hasta 875 cc en el caso del derecho y 744 en el caso del izquierdo. ¿Por qué se insufla menos el izquierdo? Por esta zona que está aquí. Porque básicamente podemos observar que se observa la zona del corazón, ¿ok? En esta parte es donde está el corazón y por lo tanto está haciendo presión de forma constante. Al estar haciendo presión de forma constante, el volumen del pulmón de este lado pues es menor básicamente. Esto, pues bueno, hasta cuando no están insuflados. Sin embargo, cuando se insuflan llegan hasta 1617, 1290 centímetros cúbicos y pueden llegar a pesar hasta 1100 gramos en el adulto. Su color y consistencia básicamente es suave para poder ser insuflados. Su forma es romboidal, lo que esto es importante de mencionar, que su forma es romboidal. Tienen, y voy a aislar el pulmón en este momento, lo siguiente, ¿ok? Una cara externa, que es la que estoy viendo y mostrándoles en este momento. Una cara interna, que es esta que está aquí. Un borde anterior, que específicamente es esta línea que divide la zona de la cara externa de la cara interna. Un borde posterior, que es mucho más grande. Un ápice o punta y una base, ¿ok? Ahorita vamos a explicar de mejor manera. Algo que quería mostrarles es lo siguiente y para eso voy a regresarme tantito. Si ustedes alcanzan a observar, y voy a aislar esta parte, estas son las ramificaciones de la tráquea, ¿ok? Y lo que les decía es que en el pulmón derecho va a tener estas que son cisuras, ¿ok? Estas son muy profundas y terminan dividiendo al pulmón en bastantes segmentos. De forma general, lo que ocurre es que esta parte que está aquí se llama lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, mientras que del lado izquierdo vamos a tener un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Sin embargo, hay una estructura que es una pequeña lengüita que para muchos autores, específicamente Quirós, que es del que principalmente me basé, aunque muchos autores no lo mencionan, es la língula, ¿ok? Esta língula funciona como un lóbulo medio, pero bueno, para no complicarnos, vamos a decir que el del lado derecho tiene 3 y el lado izquierdo tiene 2, ¿ok? Esto de forma general. Esto sin contar, obviamente, los segmentos pulmonares, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a empezar hablando sobre lo que son las caras externas de los pulmones, ¿ok? Y para eso voy a hacer una selección múltiple y vamos a aislarlo, ¿ok? La cara externa es esta que vemos aquí. Vamos a darnos cuenta que es convexa,
que es lisa y que tiene lo que les decía, cisuras que son profundas y dividen al pulmón. El izquierdo pues únicamente tiene una cisura para que sea un lóbulo superior y un lóbulo inferior, mientras que el derecho va a tener dos para que sea uno superior, uno medio y uno inferior. Esto hablando sobre lo que es la cara externa, que es importante en su mención, ¿ok? En lo que es la cara interna, que de hecho se llama cara mediastinal, presenta al ilio. Y ya platicamos que el ilio es esta porción que tiene que ver con la entrada directa de las vías bronquiales y de las vías del aire en la parte del pulmón, ¿ok? Un hecho curioso, y ahorita les voy a mencionar básicamente, es que el ilio del lado derecho tiene una forma un poquito más cuadrangular, mientras que el ilio del lado izquierdo tiene una forma como de raqueta, ¿ok? Eso es importante de verlo siempre, porque pues bueno, esta forma se da gracias a las estructuras que pasan justamente en esta posición, como lo puede ser el corazón o el callado aórtico. Ok. También es importante mencionar que en el pulmón izquierdo, sobre la cara interna, estas excavaciones que se ven, que básicamente una excavación sería toda esta porción de aquí, que es como una pequeña huella, es del callado aórtico, de los grandes vasos y sobre todo la excavación cardíaca, que es la más grande. Mientras que del lado derecho, la excavación más grande es producida por la vena ásigos. El borde posterior de lo que son los pulmones, es este que está aquí, es grueso, ¿ok? Redondo y básicamente es costo vertebral. ¿Qué quiere decir esto? Que está en relación directa con las vértebras, que estarían en esta zona de aquí, y con las costillas, o sea, con la porción inicial de las mismas. También se observa que el borde anterior, más que nada que es este, es delgado y sinuoso, es decir, tiene un trayecto que no es parejito. Mientras que el del lado izquierdo va a tener una curvatura, ¿ok? Que es esta que se ve aquí, que se llama la escotadura cardíaca, que básicamente sirve para darle la forma final en la excavación del corazón. El vértice del pulmón es esta punta que está aquí, o ápice, como les mencionaba anteriormente. Es un espacio que sobresale del pulmón y tiene una cara interna y otra externa. Básicamente su relación es con los troncos brachiocefálicos y con los grandes vasos de la zona, tanto de esta salida que va hacia, por ejemplo, la subclavia o hacia los grandes vasos del cuello, como lo es la primera bifurcación en la carótida. Como les decía, los bronquios van a terminar dividiendo a estos segmentos. Y para eso me voy a pasar a la presentación con diapositivas, porque bueno, aquí como tal esta aplicación ya no me muestra los segmentos pulmonares, pero bueno, ahorita les voy a mostrar de mejor manera esto. Si hablamos un poquito de lo que es la división bronquial, que es lo que les mencionaba, comenzamos desde la laringe, la tráquea, los bronquios principales, el bronquio derecho, los bronquios secundarios y terminamos hasta los bronquiolos. Esta imagen que está aquí me gustó mucho porque además de los bronquiolos habla sobre los conductos alveolares, los sacos alveolares y finalmente los alveolos, ¿no? Que es el proceso donde se lleva a cambio el intercambio gaseoso, ¿ok? Esto es importante de ir mencionando y de ir aprendiendo en esta región. Estos, pues bueno, básicamente se dan subdividiendo para que las placas de tejido se vayan ramificando. En el inicio les hablaba sobre el anillo fibrocartilaginoso o sobre los 15 a 20 anillos fibrocartilaginosos que presenta la tráquea, ¿ok? En el caso de que cada vez se van dividiendo más, estos anillos como tal se van perdiendo, pero quedan placas, ¿ok? Placas cartilaginosas para justamente generar un movimiento tipo peristalsis, es decir, una contracción como cuando uno agarra un tubo y poco a poco lo va aplastando para que salga el contenido. Y bueno, en esta parte vamos a darnos cuenta de que las placas cada vez se van haciendo en esta región y sobre todo observamos en la zona de los bronquiolos terminales, pues bueno, para que estas sigan haciendo esta función como de peristalsis, ¿ok? Los alveolos es algo bien interesante, que esta última división en lo que son los pulmones, o sea, justamente en estos alveolos ocurre el intercambio gaseoso. Son más de 400 millones, que obviamente pueden perderse por muchas causas
y que es muy común que los niños no los tengan completamente desarrollados cuando nacen, en el caso de que sean prematuros. Ya tenemos un video hablando sobre los principales síndromes de dificultad respiratoria en el canal, por si igual quieren irlos a ver. Las arterias pulmonares como tal, vamos a ver un poquito más adelante, es esta que está aquí. Perdón, antes de pasar a las arterias pulmonares, vamos a hablar sobre la división del pulmón, ¿ok? Y esto se llama segmentación pulmonar. Es decir, una vez que nosotros ya tenemos al bronquio dividido en cada vez bronquiolos y terminando hasta los alveolos, pues bueno, muchos de estos bronquiolos van a ayudarnos a dividir el pulmón por segmentos, ¿ok? Y de ambos lados vamos a tener 10, ¿ok? En el caso del derecho van a haber 3 superiores, van a haber 2 medios y 5 inferiores. Y en el caso del izquierdo van a haber 5 y 5, ¿ok? Aquí observamos cómo el bronquio, y para esto me voy a regresar tantito a la presentación anterior que les estaba explicando, es esta que está aquí. Y me voy a ocupar con esto, ¿ok? Aquí observamos cómo está el bronquio principal derecho, ¿sí? Y este sería el lóbulo superior apical, ¿ok? Que sería básicamente el bronquio superior apical que nos da este lóbulo. El siguiente es el lóbulo superior posterior, mientras que el que está adelante, por lógica, es el anterior, ¿ok? Esto en cuanto a la ramificación superior del bronquio. En el caso del medio, que es este tronquito que viene aquí, observamos cómo hay un lóbulo medio lateral y un lóbulo medio medial. Mientras que ya en el inferior observamos cómo hay un lóbulo inferior superior, o sea, la parte más superior y más alta, un lóbulo basal anterior, o bueno, inferior, también un lóbulo basal lateral, un lóbulo basal posterior y un lóbulo basal medial. Es decir, esto nos completaría nuestros 10 segmentos del lado derecho. Del lado izquierdo va a ser un poquito más sencillo porque son 5 y 5, ¿ok? Como se observa aquí hay un lóbulo superior apical del pulmón izquierdo, un lóbulo súpero o póstero superior, un lóbulo antero superior, un segmento para el lóbulo superior lingual, ¿ok? Y este otro también es para el lóbulo lingual inferior. Esto que se da la língula, que muchos autores lo transforman como si fuera un lóbulo medio, pero bueno, actualmente en anatomía se sabe que es más un lóbulo lingual, que pues parte del lóbulo superior izquierdo. En lo que es el lóbulo inferior, pues bueno, va a ser un lóbulo basal anterior, un lóbulo superior inferior izquierdo en esta región, un lóbulo basal lateral, un lóbulo basal posterior y un lóbulo basal medial. Si tienen dudas en esta porción, por eso les puse esta imagen, ¿ok? Aquí ya se puede entender mejor. Estos son los segmentos que acabamos de ver y cómo dividen al pulmón. Es muy parecido a los segmentos hepáticos y bueno, es lo que quería relacionarlo, ¿ok? Que recordaron los segmentos hepáticos y aquí también es muy similar a lo que es los segmentos pulmonares. Y pues bueno, ya resumiendo, el lado derecho tiene los 3 lóbulos, que sería el apical, el posterior y el anterior. El lóbulo medio tiene al lateral y al medial. Y el lóbulo inferior tiene al basal superior, al basal medial, al basal anterior, al basal lateral y al basal posterior. Mientras que, perdón, del lado izquierdo observamos el lóbulo ápico posterior, el segundo lóbulo ápico posterior, un lóbulo anterior, un lingual o lingular superior y uno inferior. Y en la parte del lóbulo inferior vemos al basal superior, el basal lateral, el basal posterior y el basal anteromedial. ¿Ok? Aquí falta uno, que sería uno posterior, pero es el que les dice que era como supero inferior más o menos. Pero pues bueno, aquí no lo pusieron, es el 7, ¿ok? Y bueno, ya pasando a lo que son las arterias pulmonares, es decir, la estructura vascular principal del pulmón, nos vamos a dar cuenta que cada una se va dirigiendo al pulmón siguiendo la ramificación de los bronquios, es decir, cada arteria pulmonar va a seguir esta gran ramificación y va a seguir a todo el tejido, ¿ok? Cada vez se van haciendo troncos más grandes que pues bueno, van a llegar, bueno, perdón, más pequeños que van a llegar hasta lo que es el alveolo, donde ocurre el intercambio gaseoso, y a partir de esta zona de capilares nacen las venas que van a terminar siendo las venas pulmonares y pues bueno, ya por último se dirigen a lo que son las aurículas. Los vasos nutricios, o sea, los que le dan nutrición al pulmón, provienen directamente de arterias bronquiales que nacen de la aorta
y penetran de forma posterior a los bronquios, es decir, como les decía, no pasan en forma posterior a lo que son los bronquios, por la parte de atrás, en las primeras ramificaciones. Mientras que las venas son un tronco nutricio que se va amplificando hasta llegar en el lado derecho hacia lo que es la vena ácigos, y en el lado izquierdo llega hacia lo que es la vena ácigos menor, en el derecho, perdón, al ácigos mayor, y en el izquierdo llega a otros vasos mamarios que lo acompañan, ¿ok? Los linfáticos son muy importantes porque existen múltiples neoplasias del pulmón. Y justamente una de las grandes características de las neoplasias sería la diseminación, ¿ok? La diseminación de las neoplasias ocurre principalmente por vía linfática. Esta metástasis ocurre por vía linfática. Los linfáticos van a dividirse por grupos ganglionares y por vasos linfáticos. ¿Los grupos cuáles son? Son los mediastinales anteriores, los posteriores, los mediastinales anteriores, pero los posteriores, los peritraqueobronquiales, o sea, los que van alrededor de todo lo que es la tráquea y los bronquios, y los intrapulmonares, ¿ok? Que son los que van a terminar dando esta metástasis. Hay muchísimas pruebas imagenológicas que pueden verlo, como, bueno, muchos videos, perdón, hablando sobre pruebas imagenológicas como es la TAC, que pues es muy común de verlo, incluso también en infiltrado cuando vemos neumonías, tuberculosis y otro tipo de resultados. De hecho tenemos un video sobre tuberculosis que los invito a ver en el canal también. Mientras que los vasos linfáticos, bueno, van a terminar formando redes y ramas, ¿ok? En la región. Los nervios, pues bueno, provienen de los plexos pulmonares anterior y posterior, que son ramas del neumogástrico simpático. Y ya para ir terminando, vamos a hablar sobre la pleura. La pleura es una envoltura que tienen los pulmones que se divide en dos. Una pleura visceral que está pegada a la víscera, como su nombre lo indica, y una pleura parietal que está pegada hacia la pared y es la que la separa realmente de costillas, grandes vasos, estructuras mediastínicas como el corazón incluso, ¿ok? Entre ambas hay un espacio que es virtual. Cuando hablamos de espacio virtual quiere decir que no es un espacio real, sino que es un espacio que por lo regular tiene un líquido que va a permitir que no se peguen, ¿ok? Únicamente va a permitir que exista como un rozamiento. Sin embargo, este no debe de ser muy grande. Cuando es muy grande ya es patológico. Es lo que observamos cuando, por ejemplo, ocurre que se llena de aire, se llena de sangre o cualquier cosa, ¿no? Que puede terminar aplastando al pulmón. Este espacio virtual se llama cavidad pleural. La presión que tiene la cavidad pleural es de menos 5 a menos 9 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a hablar sobre la fisiología del pulmón y por qué estas presiones son de esta manera. Pero puede ser de menos 10 a menos 15 cuando el pulmón está lleno. Es decir, si yo tengo un pulmón vacío, la presión va a ser menos 5. Pero si tengo un pulmón lleno, como me está haciendo más presión hacia los lados y para evitar que el aire empiece a escaparse, la presión se hace mucho más negativa para evitar que el aire se escape, ¿ok? La pleura se divide por zonas. Primero va a tener una pleura costal, o sea que va a estar en relación con las 12 costillas y con los espacios intercostales, con el esternón, y además sirve como inserción para los músculos intercostales. Recuerdan que al principio les decía que la tráquea también tenía relación con el músculo esternotiroideo. Pues bueno, en este caso también ocurre para esta zona de la pleura costal, sirve como inserción para este músculo. La pleura mediastinal, ok, que sería más esta porción de aquí, esto que está en gris, de hecho está lo señalado en esta imagen, es hacia ambos lados que recubre el resto del pulmón y principalmente lo que es la zona del ilio. En esta zona es donde la pleura entra y se refleja, es decir, en vez de que haya como que doble tejido, se refleja sobre sí misma en la zona del ilio para terminar de proteger por dentro y ya genera sus dos zonas, ok, tanto a la zona visceral como la zona parietal. En este caso, no únicamente nos ayuda a cubrir a lo que es el pulmón, sino que también está cubriendo al esófago. Recordemos que va siempre por detrás, el tronco arterial, la tráquea o parte de la tráquea, la vena cava superior, que está en esta porción, la vena ácigos mayor, que está por aquí más o menos, en este dibujo, el pericardio, ayuda a la formación del pericardio, al nervio frénico y algunos vasos diafragmáticos. La pleura, lo que es la zona
diafragmática, pues bueno, básicamente presenta una porción que va a cubrir o va a proteger del choque directo con el diafragma. Y la cúpula, o sea, esta que está aquí, que aquí si se dan cuenta se llama cavidad pleural, pleura parietal cervical, que también le llamamos cúpula, va a servir como un aparato suspensor y es bien importante porque sostiene a músculos como el escaleno menor, los ligamentos vertebropleurales y los costopleurales. Es decir, esta zona, aunque sea muy pequeña, ayuda a que no se venga para abajo el pulmón, ¿ok? Que por gravedad no se colapse, sino que se mantenga siempre en una región adecuada debido a los ligamentos y los músculos que lo acompañan. Un hecho muy interesante, y ya con esto vamos a ir terminando, es que la pleura tiene unos espacios virtuales, o bueno, unos espacios reales, perdón, que se llaman los senos, ¿ok? Estos senos van a estar, o se pueden observar en la radiografía, donde el más importante va a ser el costo diafragmático, que también se llama receso costodiafragmático, que es una porción real, ¿ok? De acumulación por gravedad de aire y tejido normal que se observa, por ejemplo, en las radiografías y que puede estar alterado en múltiples enfermedades. Sin embargo, hay otros recesos, como lo puede ser el costo mediastinal, anterior y posterior, y el frénico mediastinal. Ok, esa es esta porcioncita de acá. Y ya para terminar, las arterias van a provenir de las bronquiales, que son las mismas que irrigan propiamente al pulmón, las diafragmáticas superiores e inferiores, o sea, las que irrigan al diafragma, las mediastínicas y las intercostales. Las venas son tributarias de las mismas y los linfáticos van a acompañarse con los del diafragma y con los de la cadena mamaria, así como los de la cadena del pulmón. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por ver el video. Díganme si les gustó este formato de tener algunas imágenes en 3D para una mejor explicación y otras como una explicación un poquito más profunda en ese tipo de imágenes. Y bueno, si les gustó ya saben que pueden dar a like, suscribirse, comentarios y compartir el video. Ya estamos muy cerca de una meta que la verdad yo veía muy lejos, que eran los 1000 suscriptores, pero si se logra, pues bueno, muchísimas gracias a todos por ver el video y por continuar apoyando al canal. Ya saben que vamos a estar subiendo videos semanales. Y pues nada. Bueno, casi se me olvida. La bibliografía principal es el libro Anatomía de Quirós. Sin embargo, también me basé de otros como lo es el Moore, otras páginas de anatomía y el libro de Tórtora. Ok, por si tenían el pendiente, pues bueno, esa es la bibliografía principal. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos pues en el siguiente. Hasta la próxima.